Pues bienvenidos y vamos a empezar la presentación sobre los fundamentos de la Kabbalah. Bueno, empezamos justamente con el cerebro registra las enseñanzas de acuerdo a cómo está tu energía. Es decir, es muy importante tener en cuenta que el estado emocional como te encuentras también va a ser importante para que puedas absorber esa información. Entonces, tener en cuenta tu estado de energía, porque vamos a tratar justamente temas que son temas que rompen muchas veces criterios lógicos que tenemos, ¿ok? Pues la Kabbalah es un camino espiritual. Creer o no creer es la cuestión. Es decir, la tendencia de todos nosotros es creer o no creer, ¿vale? Pero aquí vamos a plantear una cosa distinta, lo que es la descreencia. Es decir, creer puede causar sufrimiento y no creer también, ya que si una persona no cree, lo que ella va a hacer es no darse opción. Si cree, va a aferrarse a algo que quizá no es lo que debería. Entonces la descreencia es que no necesitas creer y ni no creer en nada de lo que voy a decir aquí. Simplemente escoger, llevar a la práctica, probar y comprobar por ti mismo. Las reglas del juego de la vida, ¿vale? Vamos a empezar justamente sobre las reglas del juego, ya que la vida tiene reglas, ¿vale? Y la Kabbalah es una de las que trata justamente sobre las reglas del juego de la vida. Vamos a empezar primero, porque yo no voy a hablar aquí de dónde proviene la Kabbalah, porque cada uno de ustedes podrá buscar eso por sí mismo. Pero sí vamos a hablar aquí el significado de la palabra Kabbalah, ¿vale? La palabra Kabbalah viene de lekabel, que significa recibir, ¿vale? Por lo tanto, el juego de la vida también marca de que nosotros estamos aquí por algo, porque queremos algo. Entonces, la Kabbalah no es una religión, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta porque, por ejemplo, lo mismo que pasó en los años 80 en Estados Unidos, cuando había un movimiento creciente del yoga, la Iglesia Católica llegó a pensar que era un movimiento religioso, pero en verdad hoy nosotros sabemos que el yoga no es una religión. Entonces la Kabbalah tampoco es una religión. Si no entendemos el propósito, nuestras posibilidades son muy bajas. Entonces, empezar con los propósitos es sumamente importante. Siempre me gusta dar el ejemplo de un juego, ¿vale? Si tú vas a jugar un juego y si no sabes, por ejemplo, las reglas del juego, la capacidad y la posibilidad de llegar al propósito del juego disminuye enormemente. En cambio, si tú conoces las reglas, poder superar, por ejemplo, las fases del juego aumenta la posibilidad. Sobre todo de acuerdo a las fases que se van aumentando, se van dificultando más. Pero si tú conoces las reglas, la posibilidad existe. Vamos a hablar de lo que es la esencia del alma, ¿vale? Ya que el alma tiene una esencia, un porqué y un para qué, ¿ok? Entonces empezamos con la primera. La esencia del alma es el deseo de recibir, ¿vale? Igual que ves ahí un fósforo recibiendo, ¿no? ¿Para qué fue creado un fósforo? Fue para encenderse, ¿no? Nuestra alma también fue creada por un motivo. Por ejemplo, te pregunto, cuando despiertas por la mañana, ¿qué es lo primero que deseas? Bueno, a ustedes yo no sé, pero a mí lo que ocurre cuando yo despierto por la mañana y me suena el teléfono o el despertador, lo primero que yo quiero es dormir 2 minutos más. Por lo tanto, nuestro deseo intrínseco es un deseo de recibir, es un deseo natural de recibir. Entonces, yo te pregunto, ¿qué deseas en tu vida? ¿Lo que es que quieres realmente en tu vida? Normalmente las personas suelen decir tener más dinero, salud, paz, tranquilidad, tener una casa, una pareja, una familia. Pero realmente lo que deseas. Porque detrás de lo que nosotros queremos hay algo más. Muchas veces algunas personas dicen, yo quiero tener más salud. Sí, es verdad, la salud es sumamente importante. Pero ¿para qué queremos la salud? Porque quizá la salud te da la oportunidad o la posibilidad de que tú sientas algo. ¿Para qué queremos el dinero? El dinero es sumamente necesario. Pero ¿para qué queremos el dinero? El dinero nos da la posibilidad de que podamos sentir algo. ¿Vale? Entonces, ¿qué deseas en tu vida? Y aquí lo que dice, la esencia de nuestra alma es todo lo que queremos en la vida, es recibir una energía. En la Kabbalah la llamamos luz. A partir de ese punto, yo quiero que tenga en cuenta, toda vez que diga luz, es esa energía que nosotros queremos recibir, esa energía natural
que todos nosotros queremos recibir. Es una conexión, ¿vale? La luz, por ejemplo, ella desborda, ella no tiene límites. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, es lo mismo cuando coges una vela y lo llevas, por ejemplo, a una cueva oscura. Cuando la vela entra allí, no hay límites para la luz. Ella va a buscar abordar todo el espacio que haya. Entonces, esa energía que buscamos es igual, es una energía infinita, es la luz infinita llamada. Ella no tiene límite. Y todo lo que queremos es seguir teniendo esa luz. Entonces, por ejemplo, doy un ejemplo. Ustedes están aquí ahora escuchándome o viendo ese vídeo o por un teléfono o por un ordenador. Entonces, ¿qué ocurre? Si el teléfono no tiene energía eléctrica, ¿vale? Ustedes no podrían ver. Entonces, naturalmente, el deseo del teléfono, del ordenador, es tener la energía eléctrica para que pueda manifestar aquí el propósito que tiene, ¿verdad? Pero no basta solamente que tengas, por ejemplo, 2% de batería en tu teléfono o que tengas el ordenador solo 5 minutos de electricidad, ¿verdad que no? Lo que nosotros queremos justamente es tener esa luz constantemente. Es mantener, no solo tener, es recibir y mantenerla, es tener dentro de nosotros esa luz, esa energía, ¿vale? Lo que llamo esa energía infinita y esa energía infinita de tener dentro de nosotros. Entonces digo que en el cementerio está lleno de personas que tienen la razón. Es decir, muchas personas podrían decir, no, que va, yo no creo en eso. Es verdad, realmente muchas personas pueden creer o no creer. Pero lo caso no es creer o no creer, no creer. Lo caso es que si una persona no tiene energía, ella no puede manifestar, ella no tiene la capacidad de ser o cumplir la función del propósito de la cual está aquí en el mundo. Por lo tanto, el deseo de recibir esa energía es constante y no sirve que nosotros tengamos o no tengamos la razón. Lo que sirve es tener enchufada en esa energía. Y aquí dice que la luz está más allá de los 5 sentidos. Es decir, nosotros interactuamos aquí en ese mundo, ustedes están viendo ese vídeo ahora mismo porque los 5 sentidos es capaz de ver, interactuar con la realidad. Pero la luz está más allá también de esos 5 sentidos. Por lo tanto, nuestros 5 sentidos es muy limitado, no es capaz de ver la total realidad. Por ejemplo, tú podrías comprar 1 kilo de amor y de gratitud. Podrías, por ejemplo, poner medio litro de paz. ¿Verdad que no? Justamente porque lo que nosotros buscamos está más allá de los 5 sentidos. Lo que realmente nosotros estamos queriendo está más allá de esos 5 sentidos. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar las ondas de radio, Wi-Fi, y aunque no la veamos, no estamos creer o no creer en ellas, ¿verdad? Pero sí la necesitamos y las usamos, ¿verdad? Entonces, la realidad que capta los 5 sentidos es una realidad limitada, dado que la interpretación de nuestros sentidos ele se limita para poder captar la realidad. Y lo que la Kabbalah llama el 1% de la realidad. Nuestros 5 sentidos solo ve solamente el 1% de la realidad, pero detrás de ese 1% hay una realidad mayor, lo que nosotros llamamos el 99% que está más allá de los 5 sentidos. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros buscamos justamente la interconexión, pero estamos limitados con nuestros 5 sentidos. Y aquí dice, todos tenemos el sexto sentido, fuimos hechos para interactuar con la luz. Y es decir que esa luz, ella está más allá de nuestros 5 sentidos, pero nosotros tenemos un sexto sentido que podemos también interactuar con la luz. Y ahí viene lo que llamamos la teoría del caos, ¿vale? La teoría del caos dice que no hay caos, ¿vale? Es decir, ¿por qué planteo ahora la teoría del caos? Porque muchas veces las personas, por ejemplo, tienen la tendencia de decir que en ese mundo es un caos, que todas las cosas que ocurren es un caos. Pero la teoría del caos dice que no hay caos, ¿vale? Entonces, quiere decir que nosotros estamos limitados realmente por nuestros 5 sentidos. Entonces, la ciencia nos dice, conocemos el consciente, el subconsciente y el inconsciente, ¿vale? Eso la ciencia ya tiene más que comprobado y todos somos conscientes de eso. Pero también la ciencia dice que existe el superconsciente, que es una inteligencia mayor, que está acima
de nuestros 5 sentidos, una cosa que ya la ciencia comprueba. Y que, sobre todo, este superconsciente, essa energia, está fora del tempo, del espaço e del movimento. Isso que quer dizer? O tempo, espaço e movimento é algo que está limitado. De hecho, nós temos a possibilidade hoje em dia de poder intercambiar informações como hacemos hoje, graças à teoria da relatividade, que foi uma compreensão que descobriu Einstein, que conseguiu entender que havia algo mais que estava acima do tempo, do espaço e do movimento. Por lo tanto, essa energia está fora do tempo, espaço e movimento, dessa limitação de nossos 5 sentidos. Nada é aleatório, mas é necessário aplicar com inteligência. Isso que quer dizer? Quer dizer que muitas vezes as pessoas podem dizer, bueno, ok, então nada é aleatório, não existe caos, existe uma força maior, pero claro, está haciendo mal para mim, é que eu sou merecedor, é que eu tenho hecho, eu tendría, ou seja, há que aplicar esse entendimento com inteligência e compreensão. Então, aplicarla com inteligência e compreensão é compreender que existe uma lei perfeita, de lei de causa e efeito. Pero também não tendremos que utilizar a causa e efeito segundo nossos critérios, ou, sobretudo, segundo nossas necessidades. Há que compreender que há umas regras maiores do que solamente o entendimento de nossos 5 sentidos. Agora vamos repassar. Nuestra esencia es el deseo de recibir, es decir, nuestra alma está aquí porque ella desea recibir algo. Las reglas del juego de la vida, es decir, que es sumamente importante saber que existen reglas y que el mundo también está hecho de reglas, igual que existe, por ejemplo, con las leyes físicas, que son reglas que hacen que nosotros podamos utilizar en la realidad de los 5 sentidos y en la realidad física las cosas con más claridad. Estamos hechos para interactuar con la luz. É outro fator importante ter em conta. Ter em conta porque é sempre muito importante atuar com responsabilidade, que esse sexto sentido existe, mas também a compreensão com o sexto sentido também podem trabalhar juntos. ¿Vale? Mais allá do tempo, do espaço e do movimento, existe uma lei de causa e efeito. A luz está mais allá do tempo, do espaço e do movimento, e existe também uma lei de causa e efeito. Bueno, seguimos entonces. Y ahora vamos por la segunda parte, el propósito de la vida. Ya que hemos tratado sobre las reglas del juego, reglas sin propósito y propósito sin reglas no funciona. Ahora voy a hacerte una pregunta. ¿Te gustaría recibir una jaca? Voy a preguntar nuevamente. ¿Te gustaría recibir una jaca? Seguramente dice, ¿eso qué es? Quizá otras personas dicen, sé o que es eso. Pues es una fruta tropical que proporciona muchos beneficios y de hecho está muy rica. Vamos a imaginar que hayas experimentado en algún momento. Si lo probaste y sentiste el sabor, seguramente volverás a querer, porque ya lo probaste, ¿verdad? No podemos querer una cosa que no hemos probado. No podemos volver a querer una cosa que nunca la hemos probado. ¿Ok? ¿Captas la idea? Perfecto. Pois todos queremos a espiritualidade porque já la hemos provado. É decir, nossa alma busca a espiritualidade, nossa essência busca a espiritualidade porque ella já lo ha provado, porque já hemos provado a luz, a energia que buscamos. Por exemplo, quando rellenas um recipiente com sumo de naranja e vaso, o vaso passa a ter as propriedades do sumo, ¿verdad? É decir, se corres o vaso e pones café caliente, el vaso pasa a tener las propiedades del café caliente, ¿verdad? Por lo tanto, la luz, cuando rellenó el recipiente dio sus atributos. La luz es la causa y el recipiente es el efecto. Es decir, nosotros somos un recipiente que hemos ya recibido la luz. Por lo tanto, volvemos a quererla porque ya hemos recibido. Pero la luz es la causa, es la que comparte. Y el recipiente es el efecto, el que recibe. ¿Ok? Por lo tanto, la causa comparte y el efecto recibe.
Si tenemos los atributos de la luz, que es la causa, ¿vale? Es decir, nosotros somos un recipiente que ya hemos recibido, por lo tanto tenemos ese atributo dentro. Pero somos el efecto, que es recibir, es decir, somos el vaso que quiere más, ¿ok? Pero aquí hay un conflicto, porque si el vaso quiere dar, pero en verdad su naturaleza es recibir, hay un conflicto, ¿ok? Porque la luz es infinita, no podemos dar el infinito, solo podemos dar lo que es finito y limitado. Es decir, si el vaso, su naturaleza de existir es querer dar, pero en verdad él solo recibe, hay aquí algo que no va. Entonces no podemos dar a la luz, porque la luz es infinita, no podemos dar al infinito. Solo podemos dar a lo que es finito. De hecho, nosotros somos finito, somos un vaso que es limitado. Entonces, ese conflicto se llama pan de la vergüenza. Ustedes van a entender más adelante. Todos tenemos un deseo intrínseco de ser la luz, es decir, la naturaleza de nuestra alma es querer ser la luz, que es compartir. Pero nos sentimos mal si recibimos, es decir, nosotros queremos recibir, pero si solo recibimos, pero no tenemos la capacidad de compartir, entonces aquí se crea el pan de la vergüenza. A largo plazo no logramos recibir grátis. Y es decir, cuando tú recibes grátis algo de forma constante, ¿vale? Eso puede causar el pan de la vergüenza. Entonces, por ejemplo, ahí veis una imagen muy interesante. Imaginamos que somos como esa figura, ¿no? Que nos mueven, que hace que nosotros hagamos lo que quieren que hagamos, pero tú no decides hacer. Entonces, el pan de la vergüenza es cuando tú no decides hacer algo, solo eres. Entonces, ese es el pan de la vergüenza. Pues, por ejemplo, el significado del pan de la vergüenza es cuando recibes gratuitamente sin haber hecho por merecer. Imaginemos un ejemplo, por ejemplo, que tú vas a un torneo de tenis y son 3 partidos. Resulta que tú te presentas en el primer partido y juegas el primer partido, pero no va a nadie. Ganas el primer partido. Vas al segundo partido y se presenta el contrincante del segundo partido, juegas y ganas. ¿Cómo te sientes? Pero resulta que llega en el tercer partido, va el contrincante y no se presenta. Tú te vas y no te él no se presenta. Pero tú ganas el torneo. ¿Cómo te sentirías? Tú no jugaste, pero ganaste. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos algo que no hemos hecho por merecer, que no hemos realmente logrado, a largo plazo eso nos puede causar mucho sufrimiento. Por ejemplo, hay el ejemplo de la lotería. En la imagen, por ejemplo, es un inglés que ha ganado la lotería y que un año y medio después volvió a estar en la misma condición que estaba antes de ganar la lotería. Hay estudios que comprueban que el 98% de las personas que a largo plazo han ganado la lotería, entre la media de un año a 2 años, han perdido todo. Entonces, cuando haces el esfuerzo para recibir, es decir, no solamente recibir, te haces un esfuerzo contra la naturaleza solo de recibir. En ese momento activas el ADN del Creador y la luz que hay dentro de ti, la luz que entra, te rellena y logra ser el co-creador de tu propia realidad. Porque una cosa es existir, otra cosa es manifestar tu existencia. Entonces, si tú estás solo recibiendo, tú no eres tú. Tú eres la continuación de quien está dando. En cambio, cuando tú recibes, pero tú ganas por recibir, entonces tú estás siendo la manifestación de algo más de lo que está dando. Nosotros somos el efecto, el recibir, pero tenemos la necesidad de ser la causa, que es el compartir. Entonces, nosotros somos un vaso que solo su naturaleza es recibir, pero dentro de ese vaso sabe que nosotros tenemos el potencial de compartir. Y ahí es donde reside un factor muy importante. Por ejemplo, no hay coerción en la espiritualidad. Vamos a entender o que quer dizer isso. Imagínate que alguém te oferece água, pero não tiene sed, pero te obrigam a beber água. Como te sentirías?
Pero imagínate que estás corriendo una maratón y terminas la carrera y alguien te ofrece agua. ¿Cómo te sentirías? ¿Verdad que es totalmente distinto cuando tú deseas algo? Entonces, no hay coerción en la espiritualidad porque conectar con ese deseo interno es distinto de que cuando alguien quiere te obligar o convencerte de algo. Entonces, en la espiritualidad no existe coerción. Ni la propia luz nos puede obligar, ¿vale? De hecho, la propia luz no puede obligarnos. La luz no puede entrar en tu vida si no es por mérito. Es decir, si tú no deseas y no pones de tu parte realmente. Aquí ponemos, por ejemplo, un ejemplo que es un ejemplo muy interesante, que es la luz interna y la luz circundante. La luz interna es la luz que tú ya tienes. Si tú aprendiste a hablar un idioma, ya sabes hablar un idioma. La luz interna es si tú aprendiste una profesión, ya sabes la profesión. Pero la luz interna es lo que tú ya manifestaste. Y la luz circundante es lo que nosotros queremos, es que la luz está queriendo que tú vayas a un siguiente nivel. Y ella está circundando para poder entrar dentro de ti. Pero para que ella entre dentro de ti, tú tienes que hacer un esfuerzo. Y es ahí donde yace. Porque si tú no haces esfuerzo y ella entra, genera lo que llamamos el pan de la vergüenza. Todo lo que tienes en la vida es equivalente al tamaño de tu recipiente, es decir, el deseo. La luz va a entrar de acuerdo a tu deseo. Si tú no quieres, ella no va a entrar. No querer puede ser una de las limitaciones más grandes para el alma. De hecho, es muy interesante eso, porque si una persona no quiere, puede ser um dos más grandes males. Muchas veces hay personas que dicen, ay, el mundo es horrible, que el mundo está mal, pero en verdad, cuando preguntas a la persona lo que ella quiere, ella misma no lo sabe. Entonces, si nosotros somos un recipiente, no querer es como ser un recipiente y cerrarnos para recibir. Entonces, ¿para qué fue creado el recipiente? Para recibir. Entonces, querer es conectar con esa energía de recibir. El propósito de la vida es superar el pan de la vergüenza, es ser co-creadores de la realidad. Entonces es conectar con esa energía, el deseo de recibir, pero también manifestando la capacidad de compartir. Aquí es donde yace el libre albedrío. Y ahí viene lo que llamamos el oponente. El oponente siempre está presente, también la luz, pero el oponente también. Todo lo que quieres vendrá empaquetado con una prueba, es decir, muchas veces las personas dicen, preguntas como, ¿por qué el mal existe? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Y es muy interesante porque, con mi propia experiencia mismo, nosotros no hemos venido al mundo para ser felices, nosotros hemos venido al mundo para superarnos. Entonces, la superación, el querer más, también va a venir con pruebas. Por lo tanto, la luz va a venir empaquetada con pruebas. ¿Quién es tu más gran enemigo? Algunas personas piensan que quizás su más gran enemigo está en las élites, los políticos y los millonarios. Pero la Kabbalah viene y dice que solo existe solamente un enemigo. Y él se llama, en hebraico, Satán. Que en hebraico Satán significa el desviador. ¿Vale? Esa palabra Satán ya tiene un estigma en la cabeza de todas las personas. Pero la palabra es desviador. ¿Y qué sería el ego? El gran oponente. ¿Quién inventó la idea del demonio, del Satán? Pues él fue el propio oponente. Cuando el oponente, estando dentro, dice que el enemigo está fuera, él se resguarda, tiene más fuerza. Por lo tanto, el Satán es una fuerza interna, una energía interna, es una voz. El oponente nos convence de recibir solo para nosotros mismos. La palabra ego viene del latín yo, que quiere decir yo, más yo, más yo. El egoísmo, pensar solo en sí mismo. Todos tenemos. Ser víctima, buscar culpables. ¿Quién hace eso? ¿Es tu alma o es el ego? El efecto es ser víctima, es decir, buscar culpables. Y la causa es quien crea la realidad. ¿Tú lo que quieres ser? ¿La causa o quieres ser el efecto? Aunque muchas veces queremos buscar argumentos distintos, científicos, para justificar que existe una fuerza mayor, que existe algo que nos controla, pero todo yace en decidir lo que quieres ser, la causa o el efecto en tu vida. El oponente va a querer nos convencer que somos el efecto, que es solo recibir, no la causa.
que é compartilhar. E o oponente também se expressa de 3 formas distintas na vida de todos nós. Ele pode ser ativo, reativo ou passivo. Essa energia se pode expressar dessas 3 formas. O ativo é uma pessoa funcional que faz todo de la forma que pensa que é correto, não se planteia nada diferente a seus próprios critérios. É decir, é uma pessoa que faz o que crê e o que aprendeu e o que dijeron. E é o que chamamos de expressão gallina sem cabeça. É como quando cortas a cabeça de uma gallina e o corpo da gallina começa a correr e parece que ela está viva, mas está morta viva. Todos os dias hace todo igual sem planteamentos distintos. O oponente convence que todo é assim. Depois temos as reativas, a pessoa que reacciona de forma automática, según as coisas ocorram. Reacciona nada mais. Se não tem o que quer, reacciona automaticamente. Rabia, agressividade. Se tem o que quer, reacciona automaticamente. Prazer, comodidade. O planteamento não existe, só o desejo de receber. O reativo são pessoas que simplesmente creem que o mundo tem que dar. E depois tem o passivo, que é deixar que a vida lo lleve. Não saber o que quer, não se perguntar-se ao menos para onde vai e o que necessita. O passivo é quando essa energia do desviador te convence que déjalo, não passa nada. Simplesmente busca ter a energia que tu necessitas no momento e já está. E aprender a identificar a voz do oponente é uma das partes mais importantes. Tu saberias identificar onde te habla tu oponente? Passivo, ativo ou reativo? Pues muchísimas gracias a todos que quieran aprofundizar un poco más. Eso es nada más que una iniciación de lo que son los fundamentos de la Kabbalah. Hay mucho más material solamente por los fundamentos, pero bueno, eso es una iniciación y espero que os haya gustado. Chao.